Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Verde y este es el canal Psicoterapia Virtual. Bueno, vamos a seguir con la saga de adolescencia. En este caso, en el video de hoy, vamos a tratar el tema adolescencia y sexualidad. Es decir, cómo es y cómo se tramita y cómo transcurre la sexualidad en el periodo adolescente. Bueno, hacemos la intro y hacemos el comentario sobre este tema. Bueno, decíamos en el video anterior que el gran sentido, la gran tendencia que se verifica en la adolescencia, quizás la razón de ser de la adolescencia, es justamente garantizar el pasaje y el mandato social que garantice el pasaje de la endogamia a la exogamia, es decir, de el amor y las relaciones vinculares a nivel familiar, con la familia de origen, a el amor, las relaciones sociales, sexuales y vinculares con la familia hecha y generada por ahora los hijos, es decir, los hijos que se transforman en padres y así sigue el proceso. Este es un poco el sentido básico del punto de vista social de la adolescencia. Entonces, dado ese sentido, habitualmente y hasta ahora, la adolescencia o el momento bisagra en que comienza la adolescencia es justamente con la pubertad. Digo hasta ahora porque hay otro video que se los voy a dejar en la casilla de comentarios, que se está dando justamente un fenómeno que lo titulé La infancia robada, que cada vez es más común, sobre todo entre niñas más que entre niños, pero también entre niños, que haya conductas adolescentes o preadolescentes antes del inicio de la pubertad, es decir, que uno verifica conductas pseudoadolescentes, bastante inducidas por el mercado, por la sociedad y por muchas familias, en el negocio de los spas, de los cumpleaños y otras cosas, en niñas que aún no son púberes. Pero tomemos la gran masa y la gran mayoría de los casos, aún hoy se puede establecer que la adolescencia comienza justamente con la pubertad, con el hecho de la maduración de las gónadas sexuales, con todos los cambios hormonales que ya hemos comentado que implica la pubertad, y que eso hace que, desde el punto de vista biológico, cuando el puber ya deja de ser niño para ser justamente un puber, desde el punto de vista biológico es un adulto, sexualmente es un adulto, la mejor prueba es que puede procrear. Pero desde el punto de vista psicológico, social, y del propio aprendizaje de las prácticas sexuales, el cambio no es tan repentino, es mucho más paulatino, mucho más progresivo y a veces también con rispideces, con marchas y contramarchas, con alegrías y frustraciones, etc. Así que digamos que ese proceso que desde el punto de vista biológico ya le permite a un joven ser papá o a una joven ser mamá, bueno, desde el punto de vista de la sexualidad en su sentido más pleno, bueno, la cosa es mucho más compleja y mucho más transitada. Veamos algunos indicadores o algunos indicios centrales de este proceso y de este pasaje de la sexualidad infantil a la sexualidad adulta, justamente a través del tránsito adolescente. Los mismos cambios corporales y los cambios, no solamente los cambios corporales fenotípicos, digamos, lo que se ve de afuera, sino lo que siente la persona, sea mujer o varón, la excitación sexual, los cambios de humor, todo esto le provoca una serie de sensaciones que va a ir descubriendo y que están desde el punto de vista sexual dentro del mundo autoerótico, es decir, que la misma persona va descubriendo. Ya venía siendo autoerótica en la sexualidad infantil, ya hay masturbación infantil, por ejemplo, y curiosidad infantil a nivel de la diferencia de los sexos. Pero en este caso, como ya está maduro los órganos genitales, bueno, ahora esta curiosidad se lleva a los genitales y empieza a haber una práctica masturbatoria que estaría dentro del mundo autoerótico. Eso no quiere decir que necesariamente, como se creía hace unos años atrás, viene primero una fase autoerótica y luego una fase heteroerótica, es decir, del contacto de cada joven con otra persona y primero consigo mismo. No, va y viene permanentemente, no es que la cosa tiene una demarcación demasiado estricta. El proceso es tanto autoerótico y lo autoerótico refuerza lo heteroerótico y viceversa. Si
la construcción sexual, la construcción de las preferencias sexuales, ni me meto con el tema de la identidad sexual, sino hablemos simplemente de las preferencias, lo que llamamos en psicología la orientación sexual, es algo que se va construyendo desde la primera infancia, pero hay, acá también, en la adolescencia, donde pega el gran salto cualitativo, porque ahora estamos bajo la égida, bajo el tutelaje de la genitalidad. La genitalidad en la sexualidad infantil es muy pobre, si bien hay excitación tanto peniana como clitoridiana, es muy pobre porque no hay erección, no hay una excitación masiva y no se puede consumar. En cambio, en el caso de la sexualidad ya adolescente, como ya tiene toda la maduración de una sexualidad adulta, esto sí se puede consumar y es mucho más plena. Entonces, el tutelaje, es decir, todas las pulsiones parciales, todos los impulsos, el deseo de besar, de tocarse, lo anal, la piel, las distintas zonas corporales, ahora todas se van sometiendo de alguna manera bajo el tutelaje de lo genital. Esto no quiere decir que solamente sea lo genital, digo tutelaje es que de alguna manera todo ese placer preliminar, ese juego erótico va a concluir en el placer genital. Entonces, esto es lo que va aprendiendo, lo que va desarrollando el adolescente, porque es lo que después también va a seguir sosteniendo en la edad adulta y en la vejez. Así que este es un proceso muy importante de aprendizaje y de experiencia y de práctica social. Esta cuestión hace que en algún momento las pulsiones sexuales, los impulsos sexuales se vayan articulando con los sentimientos amorosos. Y esto es algo que tiene mucho que ver ya con lo social. Es decir, no podemos a nivel antropológico saber qué pasó en el principio de la especie humana, pero sí sabemos que desde hace unos cuantos siglos se fue articulando el deseo sexual con el fenómeno del sentimiento amoroso. Esto tiene como una cumbre, tiene como un momento pico justamente en la adolescencia, el enamoramiento y el deseo sexual, que no siempre se llevan bien, que no siempre van de la mano y que no siempre la cosa tiene un sentido fecundo. Es más, en el amor romántico, cuanto más romántico es, justamente más imposible es el acceso al objeto de amor. Pero bueno, ya eso lo dejamos para la literatura. El punto concreto es que del deseo sexual más impulsivo se pasa o se ancla y se articula este deseo sexual impulsivo con el sentimiento amoroso. Y ahí tiene, como ya también les puedo dejar el video sobre amores tóxicos y demás, tiene todos los condimentos del amor típicamente adolescente, que está tenido por el enamoramiento. Recordamos que el enamoramiento es un tipo de amor donde el yo de la persona se proyecta en el objeto de amor, en la persona amada, y bueno, y eso hace que vea en esa persona amada todo lo bueno, todo lo correcto, todo lo perfecto, y el enamorado siente que nada es sin ella o nada es sin él. Entonces, en ese punto, el enamoramiento adolescente termina empobreciendo al yo a favor del objeto de amor. Esto hace que también, desde el punto de vista sexual, genere celos, paranoias y persecuciones de todo tipo, que uno lo ve mucho en cualquier adolescente, o uno lo tiene que recordar de su propia adolescencia. Porque lo bueno de la adolescencia, a diferencia de la primera infancia, es que la amnesia infantil ya no está, sino que uno puede recordar perfectamente las cosas que ha vivido en ella y las inseguridades y los sentimientos posesivos que ha tenido. Así que cuidado a la hora de ser padres, de no creer que las cosas que le pasan a vuestros hijos adolescentes son inventadas por esta generación. Todas las generaciones tuvieron la misma periodicidad, es decir, el hecho de que aparezcan impulsos donde sienten que lo que les pasa a ellos nada más, y sienten ese amor total y binario. Esto de binario es importante, es a todo o nada, sos mi amigo o enemigo, estás conmigo o estás contra mí. Otra de las características típicas de adolescentes que se verifica también en la práctica sexual. Así que en este punto, bueno, la sexualidad no es que es pura, no es animal, está entremezclada con el sentimiento amoroso. Asimismo, toda la práctica sexual y sobre todo el tema de las orientaciones sexuales, de las preferencias sexuales, están, a mí no me gusta hablar de determinación, pero sí están como atravesadas, están influidas, están como formateadas, no están conformadas en el sentido de la forma,
por las prescripciones de la sociedad en que esa sexualidad se está desarrollando. No es lo mismo la sexualidad helénica que la sexualidad de la Edad Media, donde estaba muy prescrita por la Iglesia, o que la sexualidad victoriana, o la sexualidad del siglo pasado, o la de este siglo. Es decir, van cambiando las prácticas sexuales conforme a los mandatos socioculturales y también, y esto pesa mucho, los mandatos religiosos. Por ejemplo, si uno toma toda la tradición judeo-cristiana o greco-latina judeo-cristiana, bueno, esto aún, por más que se ha avanzado muchísimo, sobre todo en el occidente desarrollado y liberal, vemos que aún hoy está muy fuertemente el mandato de que el deseo sexual es casi exclusivamente masculino, porque cuando una chica desea sexualmente, se calienta, se excita, tiene deseo, es valorada o es concebida o es directamente destituida como prostituta o como atorranta o como consuela cualquiera. Así, todo ese tipo de calificativos que tienden a denostar a la mujer como sujeto sexuado, cosa que en el hombre no solamente que no se le denota, sino que se le exige. Es al revés, porque cuando un hombre no tiene ganas de tener sexo con alguien, bueno, se le cuestiona la virilidad y la fortaleza sexual y se lo piensa por el lado, ¿no será que es medio maricón? Entonces, la tendencia rebota de forma distinta en el varón que en la mujer. En el caso del varón hay una prescripción que es un mandato de que tiene que tener siempre excitación sexual y eso es su condición masculina, mientras que en la mujer no debe tenerla porque eso, si la tiene, es una condición de atorrantas o de prostituta, salvo, ya volvemos al tema del amor romántico, que se enamore, o para la iglesia que se case, es decir, el amor como condición de la excitación sexual femenina. Una pavada total, pero que la práctica social está absolutamente prescrita por este tipo de mandatos socioculturales y religiosos. Ojo, estamos hablando de la tradición judeo-cristiana, greco, es decir, el hecho de que sea greco-latina, judeo-cristiana, ahí está el sello de la democracia, el sello de la república, el sello de las prácticas libertarias y liberales. Pero en el mundo, por ejemplo, musulmán, todas estas tendencia a ubicar al cuerpo femenino y a la sexualidad femenina como algo absolutamente prohibido y pecaminoso es mucho más extremo. Basta ver que justamente el cuerpo está siempre oculto y no puede nunca exhibirse ni mostrarse. Así que bueno, estas cuestiones que atraviesan a la sexualidad de toda la especie humana, de acuerdo al lugar, a la época, al contexto, a los factores socioculturales, también están presentes en la joven y el joven adolescente actual. Quizás en la actualidad, si bien está esta cuestión binaria que decíamos antes, la potencia sexual es del varón y la mujer tiene que como esconder esto, recién ahora hay, que yo trabajo con adolescentes, se notan mujeres o jóvenes que pueden sentir y mostrar su sexualidad y su potencia sexual y su deseo sexual sin ningún aditamento, sin ninguna culpa, sin ninguna desvalorización y tampoco asociándolo necesariamente al amor o al enamoramiento, simplemente por el hecho de sentir el placer sexual. Esto está pasando ahora, pero en ciertos sectores de clase media alta, más bien intelectuales, es decir, no es algo masivo, todavía está muy fuerte. Pongo un ejemplo muy concreto que lo veo mucho en la clínica, en clínica de adolescentes, y eso va en todos los sectores. El uso del forro, el uso del preservativo. En muchos sectores, el uso del preservativo, más allá que tienen conciencia y saben perfectamente para qué sirve y que evita las enfermedades de transmisión sexual y que evita un embarazo no buscado, etcétera, etcétera, más allá de todo eso, se vive todavía como algo que no corresponde a un amor genuino. Como me dijo un paciente, si usás forro es porque la chica es una cualquiera y la chica si acepta usar forro se pone en ese lugar. En cambio, si no usan forro es como que se aman, entonces bueno, que no existe la traición o que no existe algo más allá de la monogamia. Bueno, pavadas absolutas pero que terminan conformando las prácticas sexuales de los adolescentes y yo me animaría a decir también de los adultos. Porque digamos,
La única diferencia en esto de la sexualidad adolescente y la adulta está en que la sexualidad adolescente está en tránsito, está en pleno aprendizaje y además mucho más acicateada porque las pulsiones sexuales en la adolescencia, debido a la pubertad, son mucho más fuertes. Después las pulsiones van un poco sosegándose y se estabilizan, pero en esta edad de los 13 a los 19 es algo mucho más fuerte. Entonces eso hace que también la búsqueda sexual sea mayor, porque es mayor la potencia y el deseo sexual. Bien, es importante señalar también toda la cuestión que tiene que ver con el deseo sexual de las jóvenes y los jóvenes con relación a no solamente las preferencias o a la orientación sexual, sino en cuanto a la identidad. Esto ya hice un video sobre identidad de género y hay una gran confusión. La identidad, la constitución o la construcción de la identidad de género es muy anterior a la sexualización de los cuerpos y sobre todo la sexualización genital. ¿Qué quiero decir con esto? Nace digamos, la identidad de género nace con la identidad propia, con lo cual una persona puede ser homosexual, una persona puede ser cisgénero o transgénero, y esto no tiene nada que ver con sus preferencias sexuales. Es decir, alguien puede ser una persona transgénero femenina y tener deseos homosexuales, es decir, ser lesbiana, y lo mismo un varón, es decir, lo mismo un cisgénero. Digo todo esto porque también la estigmatización social tiende a mariconear al homosexual masculino y a hacer la marimacho a la homosexual femenina. Nada más lejos de la realidad. Que haya algunas chicas lesbianas que tengan actitudes o cierto fenotipo masculino, puede ser, pero son una minoría. La gran mayoría tienen, sean cisgénero o transgénero, un perfil femenino. Lo mismo pasa con los homosexuales masculinos. Que haya algunos homosexuales masculinos que tengan características feminoides, no quita que la gran mayoría de los homosexuales masculinos, sean cis o transgénero, tengan una identidad totalmente masculina. En síntesis, todo esto que ocurre en la sexualidad en general, en la sexualidad humana en general, en la etapa adolescente es mucho más turbulento, mucho más cambiante, mucho más que va y viene. Por ejemplo, el tema de las preferencias sexuales, hay cierto criterio estático, con una idea que alguien tiene una preferencia sexual, por ejemplo, es homo, hetero o bi, de una vez y para siempre. Esto es así relativamente recién al final de la adolescencia. La gran mayoría de las personas, no todas, sino la mayoría, el 60-70% de las personas, tienden a conformar un patrón de conducta sexual más o menos reiterado, más o menos fijo al final de la adolescencia. Es decir, tienden a ser heterosexuales, tienden a ser homosexuales, tienden a ser bisexuales como prácticas sexuales. Dentro de este gran caja clasificatoria de la hetero, homo, bisexualidad, tenés millones de prácticas sexuales que ahí sí son mucho más individuales, es el uno a uno. La constelación fantasmática sexual es de cada uno y hay elementos que se dan, digamos, en todas las personas, pero hay elementos que se dan en algunas personas. Así que en ese sentido, las preferencias son múltiples y muy variadas. Y aún las grandes tendencias como homo, bi o hetero, también se pueden ir cambiando, y de hecho yo he visto cómo la gente puede ir cambiando a lo largo de la vida, muy, muy lejos ya de la adolescencia, estas preferencias. Es decir, que la mayoría tiende a construir una constelación erótico-fantasmática más o menos consistente y persistente en el tiempo, no quita que en algunos casos esto vaya cambiando y que en la adultez o en la vejez las personas cambien radicalmente su preferencia sexual. Eso tiene que ver con otras contingencias y no necesariamente con la adolescencia. En la adolescencia, como época de tránsito, repito, es donde se termina de conformar este tipo de orientación sexual. Básicamente esto es lo que quería comunicarles. Recuerden algo que les dije ya en el video pasado con relación a la sexualidad tanto propia como de los adultos. Desde la perspectiva de los adolescentes, como ellos viven la sexualidad de manera tan intensa, creen que son ellos los dueños y portadores de la sexualidad, que los padres, por ejemplo, y en general la generación de los mayores, no tienen sexualidad.
La inversa también vale. Suele ocurrir que los padres, por más que puedan comprender intelectualmente que la nena coge o que el nene tiene relaciones, bueno, les cuesta mucho poder representarlo porque es la nena que ahora es una mujer o el nene que ahora es un hombre. En ese sentido, bueno, hay una cantidad de cuestiones que dan para la educación sexual. Si antes era más común la represión sexual, ahora, como dice Foucault, más que la represión es cómo se va conformando la sexualidad y de alguna manera controlando la sexualidad del puber y del adolescente de parte de algunos padres en cuanto a querer garantizar y ser protagonistas o coprotagonistas de todo ese proceso. Eso también se da. Pero bueno, es muy variado porque en otras clases sociales esto casi no pasa, sigue habiendo represión sexual. Bien, esto es lo que quería contarles, es muy importante para mí y para toda la comunidad que está dentro de psicoterapia virtual, que comenten sus experiencias, sus reflexiones, sus posibilidades y bueno, y de esta manera poder intercambiar y aprender todos de todos. Bueno, nos vemos en el próximo video que también va a seguir la saga de adolescencia algo muy importante es que ustedes puedan suscribirse al canal, así reciben las notificaciones pertinentes para cada vez que hay un nuevo video. Bueno, nos vemos en la próxima.